Bueno, en respecto a las regresiones, sea un conjunto A con su cardinalidad n. De lo que se trata de las variaciones es que de este conjunto A no entra absolutamente todos los elementos, solamente una parte, que van a ser los k elementos de esto. Importa el orden en el que se los va a poner después, es decir, de aquí se los va a poner de alguna forma en la que de hecho sí importa el orden. Y bueno, hay de dos formas, que se repiten o no se repiten los elementos. En caso de que no se repitan los elementos, se utiliza esta ecuación. Y en caso de que sí, esta otra. Por ejemplo, vamos a hacer uno. ¿Qué tal si decimos de un conjunto donde hay 4 elementos, y en este caso van a ser los elementos A, B, C, D? Como os digo, la cardinalidad de este conjunto es precisamente 4. Lo que se quiere hacer es pillar los elementos de 2 en 2. De 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, y así. Es decir, k igual a 2. No hay nada más que hacer. Y te dice cuántas formas se puede hacer que de aquí vengan pares en el que importa que sea AB y va a ser distinto de BA. ¿Ok? Por ejemplo, si sacamos de ahí AB, es muy diferente a BA. ¿Ok? Lo único que hay que hacer es esto. Reemplazar en la ecuación las variaciones de dos elementos tomados de un conjunto de 4 va a ser igual a 4 factorial dividido entre 4 menos 2 factorial. Esto nos va a dar 4 por 3 por 2 factorial y abajo 4 menos 2, 2 factorial. Se simplifican y va a ser 12 elementos. Eventualmente se pueden listar esos elementos AB, BA, otro va a ser AC, otro va a ser AD, otro va a ser sus simétricos de estos, CA, DA. Hasta aquí ya tendríamos 6. Luego verificamos con la letra B. El BA ya existe, el BC no existe, el BD tampoco. Ahora sería con la letra C. CA existe, CB no, y CD tampoco. Y finalmente con la letra D. El DA existe, el DC no existe, el DB tampoco. Y hasta ahí, como pueden ver, aquí son 10, aquí son 2, total 12. Sería demasiado trabajo hacer eso para conjuntos mucho más grandes, listarlos. Así que se utiliza esta ecuación. Ahora bien, un poco para complicar, digamos, el ejercicio, hagamos, ¿qué tal? De un conjunto en el que están los elementos A, B, C, D, E y F, y se nos pide encontrar cuántos de estas. No vamos a tomar todos los elementos, vamos a tomar 4 elementos, es decir, n igual a 6, k igual a 4. Vamos a tomar solamente 4 elementos y vamos a dejar fijo 2, es decir, de estas combinaciones, cuáles van a terminar con E y cuáles otras terminarían con F. ¿Ok? Ahora notar bien que entonces quedarían 3 espacios libres y uno fijo. Aquí también habría 3 espacios libres y uno fijo. Esto de fijarlo es lo que complica la situación. Entonces, del conjunto de 6, quitamos el E y vamos a tener realmente un conjunto de 5. Las variaciones de un subconjunto de 5. ¿Y cuántos vamos a tomar para llenar estos? Vamos a tomar solamente 3. Va a ser igual a 5 factorial dividido entre 5 menos 3 factorial. Esto va a dar 5 por 4 por 3 por 2 factorial dividido entre 2 factorial. Y esto nos va a dar 60. ¿Ok? Ahora lo que hay que hacer es exactamente lo mismo con esto. Notar aquí que en este caso el procedimiento es análogo.
¿Ok? Ahora, algo que no había tomado en cuenta explicando lo que era el principio de multiplicación, es pasado de un conjunto y no eran disjuntos. Ahora, que el final esté E o que al final esté F, son dos eventos absolutamente disjuntos. Es decir, al final puede estar E o F y nada más. No estamos tomando en cuenta que estén el resto y solamente estamos tomando en cuenta que estén estos dos. Como son disjuntos, como no van a pasar a la vez, lo que pasa en realidad va a ser que las variaciones totales de que se nos pide que sea E al final o F al final, se los suma algebraicamente. Es decir, va a ser las variaciones con E al final más las variaciones con F al final. Total 120 variaciones. Notar aquí que los elementos no se repiten, no entran todos e importa el orden.